Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su clase de legislación administrativa. El día de hoy veremos el tema o la temática de la hermenéutica. Y esta temática que puede parecer un poco, bueno, probablemente algunos de ustedes no conocían el término. Vamos a hablar un poco del término. Vamos a hacer esta especie de introducción. Porque la hermenéutica es de mucha utilidad no solo en la legislación administrativa, sino también en muchos otros campos. Vamos a decir campos del derecho, en muchos otros campos de las ciencias, máxime de las ciencias sociales y de estudios, por ejemplo, sociales o antropológicos. Entonces, vamos a comenzar con el término que tenemos acá, hermenéutica. La hermenéutica proviene del griego, como ustedes pueden suponer, y es el arte de interpretar y asimismo de poder explicar o traducir, ¿no? Es el arte de la interpretación, de la explicación. Por ejemplo, cuando yo supe de este término por primera vez, fue mediante lo que era la explicación de la Biblia. Esa es la idea más clara que yo tengo de la hermenéutica, como la explicación o la interpretación de textos. En este caso puede ser la interpretación de la Biblia o en el caso de que nos atañe a nosotros, la interpretación de las leyes administrativas. Es una explicación, una traducción de la comunicación escrita, es poner en palabras comprensibles lo que dice determinado texto. En sí podemos decir que casi lo que estamos haciendo ahorita de leerles e irles interpretando esto ya es hermenéutica per se. Su concepto central de constitución moderna es el de la comprensión de los textos escritos importantes. La necesidad de una disciplina hermenéutica viene determinada por las complejidades del lenguaje. Muchas veces nosotros leemos algo y tenemos la capacidad de leerlo, pero no de interpretarlo. No sabemos qué quiso decir el autor con esas palabras. Y eso muchas veces sucede, por ejemplo, en los textos sagrados, como lo es la Biblia, o, como no, en las leyes. Frecuentemente esto se conduce a conclusiones diferentes e incluso contrapuestas. Podemos darle dos textos, por ejemplo, de alguna ley a diferentes expertos del derecho, a diferentes personas, y vamos a suponer que cada una puede dar su punto de vista distinto, ¿no? Entonces, la necesidad recae en que esta ciencia tiene que estudiar la interpretación de la lengua, la interpretación de las palabras escritas. La hermenéutica, eminentemente desde este autor que está acá, cuyo nombre no voy a pronunciar porque considero que no puedo hacerlo, pero ustedes pueden leerlo. Su fundamento moderno responde a la máxima célebre de alcanzar a comprender al autor mejor de lo que él mismo alcanzaba a comprenderse. La hermenéutica intenta descifrar el significado de lo complejo, de lo oculto, de lo no evidente o lo que subyace, lo subyacente en el discurso. Por ejemplo, encontrar mensajes que estaban allí y no sabíamos que estaban, ¿no? El origen. Vamos a hablar un poquito del origen de la palabra hermenéutica. Esta imagen que está acá representa a Hermes. Hermes era, según la mitología griega, el mensajero de los dioses. Entonces es la inspiración del nombre hermenéutica, ya que él era el encargado de llevar pues, los mensajes de un dios a otro. De igual manera, la hermenéutica es la encargada de llevar la interpretación de una persona a otra. La hermenéutica fue inicialmente aplicada a la interpretación o la exagesis de las escrituras sagradas, como yo les mencionaba, la Biblia, por ejemplo, el método hermenéutico. Tras las escuelas antiguas de Alejandría, Antioquía o Pérgamo, obtuvo un centramiento técnico con Flacius y posteriormente con Meyer para obtener en el pensamiento de Friedrich su cima en tanto que método total dirigido a la comprensión. Entonces vamos a subrayar comprensión porque es una de las palabras más importantes. Pasa de ser algo exclusivo de la exagesis o de las escrituras sagradas, de la interpretación de estas escrituras, y pasa a ser algo relativo a la lógica y también a la gramática y a la retórica, a la dialéctica y a la historia. Es cierto que el vigor de la hermenéutica durante el siglo XX puede ser calibrado simplemente a partir de la influencia por
otras partes muy problemáticas de este personaje que ustedes van a leer aquí, Martin Heidegger, si se pronuncia así, y su discípulo Hans-Georg Gadamer, en su libro Verdad o Método. Pero ambas son tan importantes como discutibles. Bueno, a lo que nos atañe. La hermenéutica moderna se constituye siguiendo la tradición filológica y la tradición filosófica como interpretación de los grandes textos, por ejemplo, la Biblia en particular u otros textos de Platón, etc. Pero realmente lo importante para nosotros es la hermenéutica desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la ley y de la justicia. Entonces, esto que ven acá es una captura que pueden encontrar en este enlace de un documento de Miguel Grandellanes, y él nos indica acá: en la hermenéutica jurídica, o sea, la que va hacia el sector de la justicia se convierte en una clave comprensiva de carácter práctico, intersubjetivo y experiencial. De este modo, el derecho y la justicia se interrelaciona con una perspectiva distinta de la idealidad racional metafísica del jus-naturalismo o de la separación que procuraba el jus-positivismo. Entonces, la hermenéutica jurídica comprende ese tramo, ese campo, ¿no?, de interpretar, pero la ley, ¿sí? La reflexión de la operatividad de la justicia como sentido de justicia en la hermenéutica jurídica desliga esta dimensión de la justicia como aplicativa de otras, donde lo más sustancial es la política fundamentalmente como distributiva o la virtud moral. Cabe resaltar que con la hermenéutica se supone deberíamos alcanzar una comprensión objetiva de la ley, ¿no? Deberíamos alcanzar esa interpretación de la ley que debe ser, pues, correcta, o por lo menos, valga la redundancia, una interpretación objetiva, ¿no? En resumen, puede entenderse a la hermenéutica como la interpretación de los textos. En el ámbito del derecho o de la legislación, la hermenéutica cumple un papel de suma importancia, pues de ella dependería más bien el camino que se toma en determinada ley. Porque, como repito, puedo darle a dos personas distintas una misma ley o un mismo artículo, y alguna me va a decir una interpretación y la otra probablemente me podría dar una interpretación distinta. Entonces, este estudio es fundamental para el conocimiento y la aplicación de la ley. Muchas gracias.